Hola chicos, bueno, este es un video, como les había dicho, para hacer un repaso, sí, en modo de acompañamiento de los apuntes eh, y que tengan asentado lo que habíamos visto en clase y una explicación que les sirva para repasar para el examen. Bueno, bien, el tema que nos toca hoy en este video es Rosas como gobernador, ¿sí? Bueno, en sus primeros años, en sus primeros gobiernos, ¿sí? Bien. Para esto nos vamos a ubicar en el año 1829. ¿Qué es lo que va a pasar en el año 1829? Bueno, se va a dar la caída de los unitarios, ¿sí? El derrocamiento del general Lavalle. Si se acuerdan, como habíamos visto antes, Lavalle es quien va a asesinar a Dorrego federal, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, y se va a quedar con el poder. Bueno, ¿quién lo va a justamente derrocar a Lavalle y va a poder correr del poder a los unitarios? Bueno, va a ser Rosas, Juan Manuel de Rosas. Además de esto, antes de seguir avanzando, me gustaría recordarles que tengamos en cuenta que en ese momento la Argentina, como la conocemos hoy en día, no era así, sino que estaba dividida, a modo de repaso les digo, entre la Confederación y por otro lado las Provincias Unidas. Y recordemos que estamos en un momento donde constantemente se da la batalla entre unitarios y federales. ¿Cuál era el objetivo de los unitarios? Bueno, el objetivo de los unitarios era concentrar todo el poder político y económico en la provincia de Buenos Aires. Y el objetivo de los federales era no concentrar un poder político ni tampoco económico, sino que cada provincia se rija por sus propias leyes y por sus propias normas, ¿sí? Bueno, dicho esto, continuamos. Bien, entonces en 1829, tras la caída del general Lavalle, Rosas va a ser electo gobernador. Y además va a tener un prestigio muy importante en este momento, su imagen va a quedar muy bien vista y lo van a denominar el restaurador de leyes. ¿Por qué el restaurador de leyes? Bueno, si se acuerdan, previamente a que asuma Lavalle, se va a dar un momento de crisis donde se va a desembocar la anarquía del año 20, donde va a haber un caos social, y consideraban que el único que le había puesto un freno a esta situación y a los unitarios dentro del poder fue Juan Manuel de Rosas. Entonces le van a dar la posibilidad de generar leyes para establecer un orden. Y además lo van a elegir gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Recordemos, en esta etapa vamos a estar hablando siempre de la provincia de Buenos Aires. Todavía no aparecen las otras provincias. El tema va a estar centralizado y focalizado en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien, bueno. Rosas es un personaje muy particular. ¿Por qué es un personaje muy particular? Bueno, porque se va a tomar algunas atribuciones que van a marcar un antes y un después en la política argentina, ¿sí? Cuando asume Rosas como gobernador, más allá de tener el lugar de gobernador y de restaurador de leyes, el poder legislativo, Rosas va a solicitarle a la legislatura porteña, recordemos que la legislatura porteña es una especie de lo que serían hoy los diputados, es un grupo de gente que va a tomar las decisiones de la provincia, ¿sí? Le va a solicitar, si se acuerdan, lo que se llaman las facultades extraordinarias. ¿Qué son las facultades extraordinarias? Bueno, son la suma de los tres poderes políticos. En este caso, concentrados en una sola persona que va a ser Juan Manuel de Rosas, ¿sí? ¿Cuáles son los poderes políticos a los que nos referimos? Bueno, los que ustedes ya conocen y bien nombran en clase a clase, que son ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? Es muy importante entender que Rosas, al tener el poder judicial, no solamente puede sancionar leyes y también al tener el poder ejecutivo, no solamente puede tomar decisiones políticas o económicas, sino que también al tener el poder judicial, Rosas va a tener un peso moral, va a decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Por qué traigo esto? Porque bueno, en este momento, al haber sido derrotados los unitarios, justamente va a ser un momento de persecución a los unitarios, así que
Es importante remarcarlo porque va a ser una de las medidas de Rosas que se van a mantener en el tiempo, ¿sí? Bueno, bien. En el tiempo mientras que Rosas es gobernador, ¿no? Bueno, bien. Eso es importante como tenerlo en cuenta. Bueno, cuando solicita las facultades extraordinarias, hacer algo fuera de lo común, la legislatura se las va a ceder porque consideran que Rosas es una persona que tiene prestigio, es una persona que es capaz, se las van a conceder, ¿sí? Pero le van a poner limitaciones. En principio, las facultades extraordinarias en 1829 van a ser por un año nada más. Y después, pasado ese año, Rosas va a tener que volver a la legislatura y en caso de querer volver a pedir las facultades extraordinarias, se va a poner en valor, se va a hacer una especie de juicio o debatir acerca de cómo fue su poder, si funcionó o no funcionó. Y ahí mismo la legislatura va a decidir si quieren o no quieren dárselas. Bien, en 1830, entonces pasado un año, Rosas va a volver a la legislatura y las va a pedir nuevamente. La legislatura le va a dar el visto bueno y se las van a volver a dar. Pero en este momento se las van a dar inclusive con un tiempo ilimitado, ¿sí? A pesar de que le dan las facultades extraordinarias por un tiempo ilimitado, al año siguiente Rosas es un personaje que, a pesar de parecer que a veces puede ser muy ambicioso, también siempre va a cumplir con las reglamentaciones de la ley, ¿sí? Entonces Rosas al año siguiente va a volver a la legislatura, se va a presentar y va a volver a pedir las facultades extraordinarias. ¿Pero qué es lo que va a pasar en este momento? Bueno, dentro de la legislatura, recordemos que ahora la legislatura solamente está conformada por federales. Los unitarios ya no están en el poder y además son perseguidos. Dentro de los mismos federales van a haber federales que no van a estar a favor de Rosas y que van a acusar a Rosas de estar haciendo una especie de abuso de poder. Por ende, van a estar en contra, ¿sí? Y no van a querer darle a Rosas las facultades extraordinarias. Como esta situación es desfavorable, no le dan las facultades extraordinarias a Rosas y Rosas lo acepta, decide entregar sus facultades extraordinarias, termina su mandato y en 1832 le vuelven a ofrecer ser gobernador de la provincia. Pero Rosas le va a decir que no acepta. ¿Por qué se niega? Bueno, porque prácticamente no le quieren dar las facultades extraordinarias, entonces decide no aceptar, ¿sí? La legislatura le vuelve a insistir, Rosas le dice que no, la legislatura le vuelve a insistir. Como la postura de Rosas era negativa, Rosas, quien creía y quería que le sigan insistiendo, se mantiene en esa postura un poco, hasta que en un momento la legislatura decide no volver a preguntarle a Rosas y le otorgan la gobernación de la provincia de Buenos Aires a Balcarce, ¿sí? Entonces Rosas emprende a la campaña del desierto.